Saludos, hoy estaremos trabajando con la sección 17.6 de nuestro libro Matemáticas Avanzadas para Ingeniería del autor Denis Hill en su cuarta edición. Bien, en este ejercicio se nos pide calcular la integral trigonométrica indicada. Nos da la integral que va desde 0 a 2pi del coseno cuadrado de teta sobre 3 menos seno de teta por el diferencial de teta. Esta es una integral real. Lo que haremos para resolverla es convertirla en una integral compleja donde el contorno C será un círculo, o sea, vendrá denotado por el círculo la norma de z igual a 1 y que tendrá por parametrización, o sea, se va a parametrizar por z, por medio de z igual a coseno de teta más i seno de teta, o sea que escrito en forma ya compacta es e elevado a la i teta, como bien sabemos. Bien, utilizando esto, entonces vamos a resolver esta integral. Bien, lo que haremos es resolver esta integral, como dije anteriormente, convirtiéndola en una integral compleja. Para calcularla por el teorema del residuo de Cauchy, que es muy fácil hacerla por ese medio. Entonces eso es lo que haremos con esta parametrización de acá. Bien, si derivamos a z, o sea, si derivamos esto, o sea, si derivamos acá, sería i por e a la i teta, por el diferencial de teta. Y recordándonos que el coseno de teta, o sea, en forma compleja, es e elevado a la i teta más e elevado a la menos i teta, y esto sobre 2. Y que el seno, escrito en forma compleja, es igual a e elevado a la i teta menos e elevado a la menos i teta, y esto sobre 2i. Bien, conociendo ya esto, entonces lo que haremos es sustituir esto en nuestra integral para escribirla ya en forma compleja. Pero antes de, vamos a ver acá que esto de acá lo podemos reescribir. ¿Cómo lo podemos reescribir? Vemos que e elevado a la i teta, eso es igual a z. Entonces lo que haremos es decir que el coseno de teta lo podemos reescribir, donde aparezca e elevado a la i teta lo sustituimos por z, que es z más z a la menos 1 sobre 2. Lo mismo con el seno. El seno de teta será igual a z menos z a la menos 1 sobre 2i. Bien, entonces así, para tenerlo ya en forma compleja, lo vamos a sustituir acá. Donde aparezca el coseno lo cambiamos por esto, donde aparezca el seno lo cambiamos por esto. Entonces esta integral de acá la reescribimos como la integral de contorno. Donde aparezca el coseno lo cambiamos por esto, o sea, será z más z a la menos 1, esto sobre 2, y todo esto elevado al cuadrado, ya que tenemos coseno al cuadrado. Y esto sobre 3 menos y seno de teta, aparezca seno de teta, lo sustituimos por esto, que es z menos z a la menos 1 sobre 2i. Y el diferencial de teta, bien, si lo despejamos de acá, tendríamos que de teta sería igual, y a e elevado a la i teta lo sustituimos por z, lo cambiamos por z, entonces tendríamos que de z, que de teta será igual entonces a de z sobre i z. Entonces si lo cambiamos acá, de teta será igual entonces a de z sobre i z. Bien, una vez que tenemos nuestra integral de esta forma, lo que nos resta es ya simplificar acá, resolver esto de acá. Entonces tenemos la integral de contorno desarrollando acá. La primera al cuadrado sería z al cuadrado, más 2 veces de la primera por la segunda, que será igual a 2, más la segunda al cuadrado, que será menos 2. Y eso sobre 2 al cuadrado, que sería 4. Y todo eso dividido entre, si acá hacemos la multiplicación, si efectuamos la multiplicación acá primero, decimos que esto es 3i por z menos, y si acá, si multiplicamos esto por iz, entonces tendremos i por z cuadrado menos z a la menos 1 por iz, sería i menos i sobre 2i de z. Entonces si seguimos simplificando acá, si resolvemos esta fracción de aquí abajo, tendríamos entonces que la integral de contorno de z al cuadrado más 2 más z a la menos 2 sobre 4 sobre, si acá efectuamos aquí,
y hacemos el cambio de acá de signo. Entonces tenemos 2i por 3i por z sería menos 6z, y acá menos i por z cuadrado más i, si vectamos ya el signo acá, y todo eso dividido entre 2i, y esto por el diferencial de z. Y si aplicamos ley de los extremos acá, este 4 de acá se multiplicaría con esto de acá, y este de acá con este 2i. Entonces si hacemos eso, tenemos la integral de contorno de 2i que multiplica z cuadrado más 2 más z a la menos 2 sobre este 4 que multiplica a esto de acá, que sería menos 6z menos i a la z cuadrado más i. Y todo esto por el diferencial de z. Si acá simplificamos este 2i con este 4, sería i sobre 2. O sea, y eso lo sacamos fuera de la integral, entonces sería i sobre 2 por la integral de contorno de z cuadrado más 2 más z a la menos 2 sobre menos 6z menos i z cuadrado más i por el diferencial de z. Y acá en el denominador podemos sacar factor común el negativo. Si sacamos factor común negativo, entonces tendríamos que esto es i sobre 2 por el integral de contorno de z al cuadrado más 2 más z a la menos 2 sobre menos, si sacamos factor común negativo, sería 6z más iz cuadrado menos i, y esto por el diferencial de z. Y este negativo lo sacamos fuera de la integral, entonces tendremos menos i sobre 2 por la integral de contorno de z cuadrado más 2 más z a la menos 2, y todo eso sobre 6z más iz cuadrado menos i por el diferencial de z. Ahora lo que haremos es multiplicar esto por un 1 que nos convenga. El 1 que nos conviene para acá sería z cuadrado sobre z cuadrado. Acá, si recordamos que menos i es igual a 1 sobre i, o sea que podemos cambiar esto acá afuera, entonces tendríamos 1, si hacemos ese cambio, sobre 2i por la integral de contorno de z cuadrado más 2 más z a la menos 2 sobre 6z más iz cuadrado menos i. Si multiplicamos esto por el 1 que nos convenía, que lo dije anteriormente, que es z cuadrado sobre z cuadrado, y esto por el diferencial de z. Ya que si multiplico y divido por el mismo, no afecta en nada porque lo que estoy haciendo es multiplicando por 1. Entonces si hacemos eso, tendremos 1 sobre 2i por la integral de contorno. Si multiplicamos acá el numerador por z cuadrado, sería z a la 4 más 2z cuadrado. Y acá z a la menos 2 por z cuadrado, eso sería 1 más 1. Y eso sobre z cuadrado, lo voy a dejar expresado, que multiplica a todo mi denominador, que es 6z más i por z cuadrado menos i. Y todo esto por el diferencial de z. Bien, entonces esta sería nuestra integral reescrita en forma compleja. O sea, nuestra integral original reescrita ya en forma compleja. Ahora sí podemos proceder a aplicarle el teorema del residuo de Cauchy para encontrar la solución a mi integral original mediante esta. Bien, si recordamos el teorema del residuo de Cauchy, lo que me dice es que la integral de contorno de mi función f de z por el diferencial de z tendrá por resultado a 2pi por la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los residuos de f de z en cada singularidad aislada que tenga mi función. Entonces, este método es el que vamos a aplicar para nuestra integral, para encontrarle la solución a esta y asimismo, a su vez, encontrarle el resultado a nuestra integral original. Nuestra integral reescrita nos quedó como 1 sobre 2i por la integral de contorno de z a la 4 más 2z cuadrado
más 1, y esto sobre z cuadrado multiplicado por 6z más i z cuadrado menos i. Y esto por el diferencial de z. Entonces tendrá por resultado, como esta es mi integral de contorno, aplicando el teorema del residuo de Cauchy, me quedaría entonces, pero este 1 sobre 2i lo debo de poner acá también, multiplicarlo, porque eso solamente me representa esto, sin esto. Entonces esto me quedaría como 1 sobre 2i, que multiplica a 2pi por la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los residuos de función f de z en cada singularidad aislada que ésta tenga. Bien, entonces esta sería la solución para nuestra integral, esta de acá. Entonces lo que haremos es encontrarle primero los polos a nuestra función, o sea, la que estamos integrando acá, que es f de z, esta de acá. Si le encontramos los polos, si vemos acá en el denominador, tendremos el primer polo, que será z igual 0, el cual es un polo de orden 2. Bien, y para este de acá, si le aplicamos la fórmula cuadrática, tendríamos entonces dos polos. El primero, que sería 3 menos 2 a raíz de 2, todo esto multiplicado por i, el cual es un polo simple. Y el segundo polo, que me daría esta parte de acá, aplicando la fórmula cuadrática, sería 3 más 2 raíz de 2 multiplicado por i, el cual es otro polo simple. Bien, una vez que encontramos los polos de nuestra función, lo que haremos es ver si estos polos se encuentran contenidos dentro de nuestro contorno. Si se encuentran contenidos dentro de nuestro contorno, ya que son singularidades aisladas y para ello tienen que estar dentro de nuestro contorno, entonces los vamos a usar para calcular el residuo. Si de lo contrario se encuentran fuera, pues no lo vamos a usar. Bien, si graficamos nuestro contorno, nos acordamos que nuestro contorno estaba dado por el módulo de z igual a 1, el cual es un círculo con centro en el origen y de radio 1. Si graficamos esto, bien, ya graficado nuestro contorno, lo que haremos es ver, como mencioné anteriormente, dónde se encuentran estos polos en mi contorno. O sea, estos polos son mis singularidades aisladas. La primera, que es z igual 0, se localiza, si vemos, en el mismo centro de mi círculo. Entonces, ese sí lo vamos a usar. El segundo, que si lo resolvemos, este sería aproximadamente 0.1715 y vemos que sí se localiza dentro de nuestro contorno, se localizaría como por acá. Entonces, este también lo vamos a usar. Y este, que si lo calculamos, será aproximadamente 5.8284 y vemos que este 5 se sale, o sea, está fuera de nuestro contorno. Por tanto, este no lo vamos a usar. Solo vamos a usar estos dos. Entonces, lo que haremos es aplicar esto y en la sumatoria solamente haremos la suma de los residuos para mi función en esta singularidad aislada, que es z igual 0, con un polo de orden 2, y mi segunda singularidad aislada, porque vamos a calcular el residuo, será a 3 menos 2 raíz de 2 por i, que es un polo simple. Entonces, calcularemos esto individualmente, luego lo sumaremos y lo multiplicaremos por esto. Y eso será el resultado entonces de mi integral. Bien, entonces ya reescribiendo todo lo que he dicho, esto sería entonces 1 sobre 2i por la integral de contorno de z a la 4 más 2 z cuadrado más 1 sobre z cuadrado que multiplica 6z más i z cuadrado menos i, y esto por el diferencial de z. Tendrá por resultado entonces a 1 sobre 2i por 2 pi que multiplica al residuo de mi función en la singularidad aislada 0 más el residuo de mi función en la singularidad aislada 3 menos 2 raíz de 2 y esto multiplicado por i. Bien, entonces para encontrar, como dije anteriormente, el resultado de esta integral, que es mi
integral original reescrita en forma compleja, lo que haremos es calcular estos dos residuos, sumarlos y multiplicarlo por esto. Bien, vamos a calcular el primero. El primero, que es el residuo de f de z en la singularidad aislada 0. Esta será igual, recordando que este es un polo de orden 2. Entonces vamos a aplicar el teorema del residuo para un polo de orden n, que si recordamos esto es 1 sobre n menos 1, pero en este caso n es 2, ya que nuestro polo es de orden 2. Entonces tendríamos n menos 1 en el denominador. Cuando n es 2, entonces sería 2 menos 1, que sería 1 factorial. Por el límite, cuando z tiende a z sub 0. Z sub 0 es nuestra singularidad aislada, que es 0. De la primera derivada con respecto a z. ¿Por qué la primera derivada? Porque mi fórmula me dice que es la derivada de orden n menos 1. Pero como n es 2, sería 2 menos 1, se me daría 1, entonces será la primera derivada. ¿De quién? De z menos la singularidad aislada, que es 0, elevado a la n, y n es 2. Por mi función es f de z, que es la que estoy integrando acá, que es todo eso de acá. Entonces sería entonces z a la 4, reescribiéndola acá, más 2 por z cuadrado, más 1, y todo eso sobre z cuadrado por 6z más iz cuadrado menos i. Bien, entonces acá, simplificando, 1 sobre 1 factorial, eso es 1. Entonces sería el límite cuando z tiende a 0, la derivada con respecto a z. Acá sería z menos 0, ser lo mismo que z cuadrado. Y z cuadrado se me simplifica con ese z cuadrado. Entonces acá lo voy a tachar. Entonces sería solamente z a la 4 más 2z cuadrado más 1. Y esto sobre 6z más iz cuadrado menos i. Entonces lo que tengo que hacer es derivar esto y encontrar el límite. Si derivo acá, vemos que podemos aplicar bien la derivada de un cociente. Si hacemos eso, entonces tenemos el límite cuando z tiende a 0. ¿De quién? Si hacemos la derivada del cociente, que es la de abajo por la derivada de arriba. Entonces sería 6z más iz cuadrado menos i, que multiplica a la derivada de la de arriba, que sería 4z al cubo más 4z menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Sería z a la 4 más 2z cuadrado más 1, que multiplica la derivada de la de abajo, que es 6 más 2iz. Y todo esto sobre la de abajo al cuadrado, que sería 6z más iz cuadrado menos i al cuadrado. Bien, entonces ya una vez derivado esto, entonces le encontramos el límite cuando z tiende a 0. Si le encontramos el límite cuando z tiende a 0, entonces acá sería 0, acá también sería 0, acá también sería 0 y acá también. Entonces este término de acá me quedaría 0. Entonces acá si pasamos a este, acá sería 0, acá también y acá también sería 0. Por lo tanto, acá en el numerador solamente tendría menos por 1, que será menos 1, que multiplica 6, que sería menos 6. Y esto sobre, acá 6z, uno cambia z por 0, sería 0. Acá también z cuadrado también sería 0. Por tanto, acá solamente me quedaría menos i al cuadrado. Y menos i al cuadrado es menos 1. Entonces, eso será, este menos con este menos se me va, entonces eso sería 6. Entonces, este sería el residuo de mi función en la singularidad aislada z igual 0. O sea, ya tengo mi primer residuo. F de z en 0 es igual a 6. Entonces, vamos a calcular entonces el segundo residuo de f de z en la singularidad aislada 3 menos 2 raíz de 2, todo esto por i. Bien, ya calculando nuestro último residuo, el cual es el residuo de f de z en la singularidad aislada 3 menos 2 raíz de 2 y esto multiplicado por i. Si recordamos, este era un polo simple, por tanto vamos a aplicarle el residuo para un polo simple. Que si recordamos, esto es igual al límite cuando z tiende a la singularidad aislada
En nuestro caso es 3 menos 2 raíz de 2 que multiplica a i, multiplicado por i, por el z menos z sub 0, y z sub 0 es la singularidad aislada, que es 3 menos 2 raíz de 2 multiplicado por i, por f de z. Y si recordamos que f de z era nuestra función que estábamos integrando, o sea que era z a la 4 más 2z cuadrado más 1. Y esto sobre z cuadrado multiplicado por 6z más i, z cuadrado menos i. Bien, si aplicamos ya el límite directamente acá, esto me daría 0 sobre 0, o sea, una forma de indeterminación. Y si recordamos que cuando se nos presenta esta forma, podemos romper la indeterminación aplicándole L'Hopital. Si le aplicamos L'Hopital acá, lo que es derivar para arriba y abajo, o sea, el numerador y el denominador. Si derivamos, acá vemos que tenemos este se multiplica por el numerador. Podemos aplicarle bien la derivada de un producto. Y acá también, que es z cuadrado, porque multiplica todo esto, la derivada de un producto. Entonces, si hacemos esto, el límite de z cuando tiende a 3 menos 2 raíz de 2 multiplicado por i. Si aplicamos acá, será la primera, que es 3 menos 2 raíz de 2, esto multiplicado por i, por la derivada de la segunda, que es esto de acá, que sería 4z al cubo más 4z, más la segunda por la derivada de la primera, que es z a la 4 más 2z cuadrado más 1, por la derivada de la primera, que sería 1. Y todo eso sobre, acá la derivada igual del producto, la primera, que es z cuadrado, por la derivada de la segunda, que sería 6 más 2i por z, más la segunda por la derivada de la primera, que es 6z más i z cuadrado menos i por la derivada de la primera, que sería 2z. Bien, entonces ya acá le aplicamos el límite. Si le aplicamos el límite, vemos que si lo aplico acá, esto acá me daría 0. Y entonces acá tendría 0 por esto de acá, que sería 0. Entonces eso sería 0 el primero. Entonces acá si lo aplicamos directamente, entonces tenemos 3 menos 2 raíz de 2 elevado a la 4 por i a la 4 más 2 que multiplica a 3 menos 2 raíz de 2 al cuadrado por i cuadrado más 1. Y todo esto sobre 3 menos 2 raíz de 2, esto al cuadrado por i cuadrado, que multiplica a 6 más 2 por i, que multiplica a 3 menos 2 raíz de 2 por i. Y acá, si lo aplico acá, me daría 0. Entonces acá eso sería 0. Bien, entonces simplificando acá y recordándonos que i a la 4, eso es igual a 1, que acá tengo i a la 4. Este de acá, que es i cuadrado, si recordamos que eso es menos 1, acá también será menos 1, y aquí tendría i por i, que será i cuadrado, que también sería menos 1. Entonces, si reescribimos todo eso, tendríamos entonces i a la 4, que es 1, se queda igual, entonces sería 2 raíz de 2 elevado a la 4. Más, acá tengo i cuadrado, entonces me cambio el más por un menos. Menos 2 por 3 menos 2 raíz de 2 al cuadrado más 1. Y esto sobre, acá como es i cuadrado, se me cambia menos 1. Entonces será menos 3 por menos 2 raíz de 2, y esto sigue siendo al cuadrado, que multiplica acá a 6. Tenemos i por i, que será i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1, entonces acá sería menos 2, que multiplica a 3 menos 2 raíz de 2. Bien, entonces acá esto me cae entonces mi resultado de mi límite, que ya si resolviendo todo esto de acá, eso sería menos 4 raíz de 2. Entonces este de acá será el resultado de mi residuo, o sea, el residuo de f de z en la singularidad aislada 3 menos 2 raíz de 2 multiplicado por i será igual a menos 4 raíz de 2.
Bien, entonces ya una vez he encontrado mi último residuo que me faltaba ya para completar el resultado, lo que haremos es ya expresarlo, hacer la suma y la multiplicación que había anteriormente. Entonces, si recordamos, la integral que era 1 sobre 2i de z a la 4 más 2z cuadrado más 1 sobre z cuadrado que multiplicaba 6z más i por z cuadrado menos i por diferencial de z tendría por resultado 1 sobre 2i por 2 pi por la suma de los resultados, o sea, de los residuos, por la suma de los residuos. El primer residuo, que si recordamos, me dio 6, más la suma de mi segundo residuo, que es menos 4, o sea, menos 4 raíz de 2. Entonces acá, si efectuamos la multiplicación, eso será este 2, se mira con este 2 y este i con este i, por tanto me quedará pi por 6 menos 4 raíz de 2. Entonces, esta de acá será el resultado para esta integral, la cual era la que estaba reescrita, o sea que esta era mi integral original, ya reescrita en complejos, y el resultado de esta es el mismo resultado de la integral propuesta al inicio. Entonces, si concluimos que mi integral original, que era la integral que iba desde 0 a 2pi, del coseno cuadrado de teta sobre 3 menos seno de teta, tendrá por resultado este resultado que obtuvo esta, que era ella misma reescrita en complejos y resuelta por complejos. Entonces será igual a pi por 6 menos 4 raíz de 2. Bien, y de esta manera entonces queda resuelto nuestro ejercicio utilizando el cambio de una integral real a una compleja, o sea, haciendo el cambio y aplicándole el teorema del residuo de Cauchy. Así obtuvimos entonces el resultado de mi integral real, utilizando todo esto.